Aquella madrugada del 13 de mayo de 1913, la casa estaba en completo silencio. Sus ocupantes dormían tranquilos, sin ser conscientes de lo que iba a ocurrir. Mientras tanto, un ladrón se introducía a través de una ventana entreabierta. El desconocido comenzó a recorrer la casa buscando objetos de valor, pero su vista quedó clavada en la imagen de una niña tumbada sobre la cama. Con sigilo, se acercó a la chiquilla. Demostrando una gran agilidad, tapó su boca con una mano, mientras con la otra la degollaba con el cuchillo que llevaba en el bolsillo. La pequeña Christine, de 8 años, se desangró. El asesino, a su vez, se acercó al cuello abierto y bebió con auténtica agonía la sangre que emanaba. Ese era el modus operandi de nuestro protagonista de esta crónica negra, Peter Gunther, conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. Este criminal de nacionalidad alemana agredió, violó y asesinó a decenas de personas, principalmente mujeres y niñas, aunque solo pudieron demostrarse 13 homicidios. Una vez arrestado y juzgado, fue condenado a la guillotina el 2 de julio de 1931. Antes de que su cabeza fuera separada del cuerpo por el golpe de la afilada hoja, Peter Kürten confesó que se enfrentaba a ese momento con ilusión, ya que deseaba escuchar el torrente de su propia sangre al partirse en dos su cuello. Su cabeza, disecada, se custodia en la actualidad en el Museo Ripley, en el estado norteamericano de Wisconsin. Si algo hizo realmente popular a la ciudad alemana de Düsseldorf, fue la presencia y las andanzas a principios del siglo XX de Peter Kürten, uno de los más brutales violadores y asesinos en serie de Alemania. Fue apodado el vampiro de Düsseldorf por su afición a beber sangre, la sangre de sus víctimas. Aquí encontramos de nuevo a un personaje con una infancia plagada de malos tratos, de violaciones y de otras experiencias que parece que lo marcaron. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar de esos primeros años? Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en la ciudad alemana de Colonia. Él vivió en el entorno de una familia pobre, compartiendo además la casa con 12 hermanos y con un padre alcohólico que no solamente agredía a su esposa, sino que incluso tenía sexo con ella delante de sus propios hijos. Es más, poco después fue encarcelado un tiempo por haber abusado de su propia hija. Parece que de entre todos los hermanos que contemplaron aquellas aberraciones, aquel ambiente repleto de violencia, solamente a Peter le afectó hasta el punto de convertirse en un niño desequilibrado que, imitando al padre, llegó a abusar sexualmente de su hermana, al menos con tocamientos, pero a muy corta edad. Quizás sea eso lo que provocó que años más tarde quedara fascinado por el comportamiento del empleado de una perrera que maltrataba frecuentemente a los animales. Y el propio Peter, también copiando esa tendencia, no solamente comenzó a torturar a los perros, sino también a practicar con ellos la zoofilia. José, ¿con solo 9 años cometió un doble asesinato? Pues sí, aunque no se supo la verdad hasta que, ya siendo adulto y después de su detención, el propio Peter Kürten confesó lo que había pasado. Él se encontraba con 2 amigos sobre una balsa en una zona muy profunda del Rin, que es el principal río de Alemania. De pronto empujó a uno de los niños, que cayó al agua, y como
parece que le estaba costando trabajo regresar a la balsa, el otro compañero saltó para ayudarle. Cuando ya los dos estaban cerca de Peter, este los golpeó a ambos en la cabeza con el remo, provocando que los dos chavales se ahogaran. La policía investigó el caso, pero obviamente creyeron en el testimonio de aquel niño pequeño de aspecto amable que contó que todo había sido fruto de un accidente. Cuando en 1895 la familia de Peter Kürten se mudó a Düsseldorf, él era ya un niño acostumbrado a pasar mucho tiempo en la calle. Empezó a delinquir. ¿Cómo fue la vida de aquel niño de 12 años en aquella ciudad? Básicamente en la misma línea. Él siguió con su tendencia a la zoofilia, que le llevó a practicar sexo con cabras, con cerdos, pero no se quedaba atrás con sus compañeros de escuela, a los que acosaba de manera frecuente, recibiendo reprimendas constantes por parte de los profesores. Y cuando ya cumplió los 14 años, se fugó de casa y comenzó a vagabundear por la zona rural. Y en ese periplo fueron varias las muchachas a las que acorraló, después de dejarlas inconscientes por medio de golpes en la cabeza, las violaba, les robaba el dinero, pero las autoridades, por lo menos en aquel momento, no pudieron dar con él, ni siquiera lograron identificarlo. Aquella fuga duró solamente un año. Pasado ese tiempo regresa a casa y, bueno, al principio dio la impresión de que iba a cambiar de comportamiento, porque incluso comenzó a trabajar de moldeador en una fábrica, pero robó en la empresa y fue despedido. De la ciudad de Düsseldorf se trasladan a otra ciudad alemana, concretamente a Coblenza, ¿no? Sí, a Coblenza, y no tuvo allí precisamente buenas compañías. O sea, él comienza a vivir con una prostituta que amaba el sadismo y que empezó a enseñarle técnicas sexuales basadas principalmente en el dolor, en el masoquismo. Allí en Coblenza fue encarcelado por robo, no salió de la cárcel hasta mediados de 1899 y ya completamente cargado de ideas sexuales sádicas, aquellas que le había enseñado su compañera de piso. Desde ese momento pasó por la cárcel en varias ocasiones por diferentes delitos. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo relación con una chica a la que pagó por tener sexo en el bosque de Grafenberger, y en ese encuentro comenzó a estrangularla hasta que quedó sin sentido, aunque por suerte no llegó a matarla. Pero no fue el único delito de aquellos años por parte de Peter. Él fue acusado de robo, de acoso, de amenazas de muerte, fraude, intento de asesinato, incluso de incendiar granjas del entorno. Y ese asunto del fuego, Adolfo, parece que lo tenía obsesionado. Cuando él quemaba un establo, se quedaba a mirar cómo aquellos animales morían entre las llamas. Y a veces las víctimas de esos incendios eran personas, en su mayoría vagabundos, y Peter se masturbaba viéndolos morir. Caramba. ¿Qué se recuerda de Peter Kürten en aquellas etapas que pasó en prisión? Cuentan que no le gustaba el contacto con otros presos y se mantenía siempre aislado de los demás. El problema estaba en que esa sociopatía a veces le llevaba al extremo de mezclar veneno en la comida de algunos reclusos, aunque no logró matar a ninguno. Ya de regreso a Düsseldorf, el primer asesinato de Peter Kürten, ya adulto, se produjo el 13 de mayo de 1913. Esa noche el criminal alemán entró a robar en casa de la familia Kleinde. Los padres estaban dormidos y Peter podría haber realizado el atraco sin mayor problema. Pero se topó con una niña de 8 años. Estaba dormida. La pequeña Christine. ¿Qué hizo Peter con esta niña? Bueno, esa escena es espantosa. Él se olvida en ese momento del robo por completo y se acerca sigilosamente a la cama de la pequeña. Mientras con una mano le tapaba la boca para evitar que se pusiera a gritar, con la otra usó un cuchillo que llevaba encima para defenderse. En ese momento le cortó la garganta de un tajo y se sintió excitado al contemplar los espasmos que tenía la niña. Antes de que Christine se desangrara por completo, Peter se inclinó y comenzó a beber su sangre. Una vez finalizado aquel acto tan sádico, limpió sus manos en un pañuelo que llevaba en el bolsillo y que tenía además sus iniciales grabadas, y ese pañuelo lo tiró al suelo de la habitación. Lo realmente macabro de este asunto es que las autoridades creyeron que el autor de la matanza había sido el propio padre de la niña muerta, porque sus iniciales eran también una P y una K, pero finalmente fue absuelto por falta de pruebas.
En 1921, Peter Kürten se trasladó a la localidad de Altenburg, donde se casó con una prostituta que acababa de salir de prisión, donde estuvo unos años por haber disparado a su anterior pareja. Pero apenas vivieron juntos. Y después, en 1925, Peter volvió a Düsseldorf. Parece, José, que a partir de ahí, su sed de matar se configuró casi como la única razón de su vida, ¿no? Sí, yo creo que además a partir de ese momento es cuando empieza a ser conocido popularmente como el vampiro de Düsseldorf. La primera víctima fue una señora a la que asaltó en plena calle el 3 de febrero, le clava unas tijeras en el cuello y, como ya era su costumbre, comenzó a beber la sangre hasta que el criminal empieza a escuchar unos pasos, sale corriendo, lo que provocó que la mujer finalmente sobreviviera. Y solamente 10 días después asesinó a un mecánico que andaba borracho por la calle. A este hombre le asesta una docena de puñaladas en el cuello y en el rostro, y mientras fallecía desangrado, Peter también bebió de aquellas heridas. Y un par de semanas más tarde, porque parece que este hombre no descansaba, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer llamada Rosa Oliger. El cadáver estaba oculto en el interior de un edificio en construcción y, además de haber sido violado, presentaba quemaduras y numerosas cuchilladas. Y fíjate, no se encontró mucha sangre en la zona, por lo que la policía llegó a la conclusión de que el asesino se la había bebido. Sí, no tengo la menor duda de que cumplirá usted con su deber. Sé muy bien que sus agentes no descansan, señor jefe de policía, pero lo que yo quiero son soluciones. ¡Quiero soluciones! Señor ministro, humanamente no es posible hacer más de lo que se está haciendo. Es cierto que, al ver que los agentes no daban con él, Peter se desató por completo durante aquellos días del año 1925. Bueno, con decirte que en solamente un día, el 29 de agosto de 1925, violó, estranguló y mató a 3 jóvenes, asesinó a 2 niños y apuñaló a 3 personas que no llegaron a morir. Yo creo que queda bastante claro. Pero el desequilibrio mental de Peter Kürten le llevó al extremo de regresar a un paraje en el que había enterrado anteriormente a una de sus víctimas, a Maria Hamm, para desenterrarla y violar el cadáver, que estaba además en estado de descomposición. Por suerte, la siguiente víctima, a la que violó y apuñaló, logró escapar y dar a las autoridades una descripción bastante completa, una especie de retrato robot. Aquello fue, desde luego, fundamental para iniciar una orden de busca y captura, pero aún así, los agentes creían que aquella oleada de agresiones no podía ser fruto de una sola persona y quizá por ello las investigaciones se dispersaron demasiado. Durante el resto de aquel año, de 1925, Peter sumó un nuevo método de matar a los anteriores. En este caso, comenzó a utilizar un martillo para golpear el cráneo de sus víctimas. A principios de noviembre de 1925, y tras asesinar y beber la sangre de la pequeña Gertrud Albermann, de 5 años, Peter Kürten buscó su minuto de gloria, enviando a un diario local la dirección exacta en la que se encontraba el cadáver. Los forenses determinaron que había sido estrangulada y violada y que se le habían asestado casi 40 puñaladas. ¿En qué momento se cierra el cerco en torno a Peter Kürten? Hombre, en Düsseldorf, como te puedes imaginar, ya se vivía un estado de pánico. Eran muchas las personas, sobre todo mujeres y niñas, que habían desaparecido, que habían aparecido muertas. Y fue en ese momento, en mayo de 1930, cuando Peter cometió el error que le llevaría a su detención. Nuestro protagonista convenció a una muchacha, a María Butlies, para que lo acompañara a su casa con la excusa de darle de comer y ofrecerle indicaciones para llegar a un albergue que la chiquilla andaba buscando. Aquella era la primera vez que Peter Kürten llevaba a una víctima a casa y necesitaba ser muy cauteloso. Pero cuando hizo el intento de estrangularla, la joven, demostrando tener bastante fuerza, bastante agilidad, logró quitárselo de encima y huir, dando a la policía la ubicación exacta de la vivienda. Y fue de ese modo como Peter Kürten fue detenido a finales de mayo de 1930. Ellos van a encargarse de que puedas defender tu derecho. Te juzgarán con justicia, después de oír cuanto quieras decirles. ¿Quién va a acusarme entonces? ¿Tal vez vosotros mismos? ¿Vosotros que vais a juzgarme? ¿Vosotros mismos? ¿Vosotros?
Oiga, yo en su lugar no levantaría tanto la voz, querido amigo. Se trata de su cabeza, por si todavía no lo ha comprendido bien. ¿Se puede saber quién es usted? Tengo la enorme satisfacción de presentarle a su abogado defensor, aunque temo que no le va a servir de mucho. ¿Cuál fue la actitud de Peter Kürten durante ese juicio que recuerdo comenzó el 13 de abril de 1931? La verdad es que fue una actitud muy parecida a la de otros psico-killer, una actitud muy fría. En ningún momento sintió remordimientos por los asesinatos y por las agresiones que había cometido, y de hecho, delante de los jueces comentó lo siguiente: no tengo remordimientos, nunca pensé que lo que hice era malo, aunque la sociedad humana lo condena. Mi sangre está ahora en manos de mis torturadores. Dios juzgará mis buenas acciones y cobrará venganza de esta injusticia. Los castigos que he sufrido han destruido todas mis sensaciones como humano. Por eso será que no he tenido ninguna compasión con mis víctimas. La verdad es que el abogado defensor, por su parte, intentó convencer al jurado de que Peter bebía la sangre de sus víctimas porque sufría algún tipo de enfermedad mental, o incluso llegó al extremo de comentar que una fuerza diabólica era la que le impulsaba a hacer algo que no quería. Pero, como es lógico, aquella postura un tanto surrealista no sirvió para minorar la condena. Sale la noticia en todos los periódicos y leo el suceso y me pregunto al leerlo: ¿he hecho yo eso? Y no puedo recordarlo. Vosotros no podéis comprender lo que significa llevar en el interior dos voces como yo llevo, gritándome constantemente: ¡no lo hagas! ¡Mata! ¡No lo hagas! ¡Mata! Y las voces siguen enloqueciéndome, y yo quiero impedirlo, pero no puedo evitarlo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Durante su estancia en prisión, antes del veredicto del juez, Peter Kürten recibió multitud de cartas de ciudadanos. Aunque la mayoría era de personas indignadas por sus crímenes, otras estaban escritas por mujeres que sentían admiración por su figura y que le pedían casarse con él si finalmente era declarado inocente. ¿Cuál fue su sentencia? Bueno, a él se le suponían decenas de asesinatos, pero al final solamente se le pudo condenar por 13, además de por muchas violaciones y agresiones, y la sentencia fue firme: muerte por decapitación en la guillotina. Pero, curiosamente, aquello que en lugar de que asustaría a cualquier otra persona, a él le emocionó. Él llega a confesar a uno de los psiquiatras que escuchar el torrente de su propia sangre correr por su cuello, partido en dos, era algo que le hacía mucha ilusión. José, hay un libro que firma Rafael Aviña que da muchos detalles de este individuo, ¿no? Sí, el libro se llama Asesinos seriales, y la verdad es que es bastante interesante porque es el único texto en el que se narran las últimas horas de Peter Kürten. Déjame que te voy a leer un fragmento de la obra. Dice: Kürten fija su vista en las rejas, leo literalmente, Kürten fija su vista en las rejas de su celda. Las sabe fuertes al igual que su obsesión por la sangre. Y en ese instante extraña los gritos de sus víctimas, sus cuellos tasajeados por tijeras o sus cráneos despedazados a golpes de martillo. Sin embargo, a mitad de su última cena, lo que más parece añorar es el espectáculo del fuego. Llamas imponentes, cálidas y amarillas, que arrasaban con graneros, pajas de heno y, sobre todo, con algunos vagabundos que creían encontrar ahí un refugio seguro. Una emoción distante y entrañable recorre su cuerpo, y Kürten piensa en los alaridos de aquel hombre envuelto en llamas, que años atrás le había causado una extraña sensación de placer. La visión de esa carne encendida y brillante consiguió que su corazón latiera más rápido, e incluso esa imagen aterradora le había provocado un potente orgasmo. Ahí, de pie, frente a esas cálidas ramaladas que en unos cuantos minutos acabaron con habitaciones, hectáreas de terreno, piel y órganos humanos. ¿Dónde vas? Escucha un momento. Hay uno que está silbando. ¿Puedes verle?
Ahora se ha callado. Mira bien, Peter, y dime si le ves. Sí, ya le veo. Allí delante. Está hablando con una niña pequeña. Va con ella por la calle. Anda, síguele, y sobre todo no le pierdas de vista, Peter. ¿Pero por qué? El día en que la pequeña Elsie Beckman fue asesinada, un hombre compró un globo en mi puesto y ese hombre silbaba del mismo modo que ese acaba de hacerlo. Personajes cuya característica principal era la obsesión por la sangre de sus víctimas han existido muchos a lo largo de la historia. Algunos de esos perfiles han pasado desapercibidos hasta ahora, pero nuestro siguiente invitado, el investigador y escritor Miguel Aracil, ha buceado en archivos y en viejos diarios para exhumar a asesinos que en su época causaron una auténtica conmoción social. Todo eso lo encontramos en su obra Vampiros, Sangre, Muerte y Pasión, de la editorial Bastet. Miguel, buenas noches y bienvenido a la COPE. Hola, buenas noches, encantado. Uno de estos personajes poco conocidos es Vicencio Berzeni, apodado el vampiro de Bérgamo, que aunque solo logró asesinar a 2 mujeres, fueron muchas las que sufrieron sus agresiones y su obsesión por morder y por sorber la sangre, ¿verdad? Sí, bueno, el hecho de que se hable de 2 asesinatos son los que fueron confirmados. Pero en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, se dieron muchos casos de mujeres, de cadáveres de mujeres que se encontraron en el mismo estado. Por lo tanto, no se le pudo achacar más asesinatos, aunque hay casi con toda seguridad media docena más de mujeres y de chicas jóvenes a las que se le puede atribuir que fueron víctimas de este sexópata y de este psicópata, porque su manera de matar, más que vampiros, los llamamos vampiros con cierta libertad, a veces con cierta anarquía, porque más que nada sobre todo eran psico-killers, asesinos en serie y verdaderos psicóticos. ¿Cómo era el modus operandi de este asesino para cometer sus crímenes? Pues mira, este individuo la escogía, era un individuo, se le describe, porque sale tirada de hemeroteca para estos temas, tal en el libro que tú me dices, que has mencionado antes, también lo comenté en V de Vampiro, de otra editorial, y este individuo era más bien cachotas, muy limitado a nivel intelectual, y la escogía con sus grandes manos por el cuello, las mordía mientras las iba desangrando, y tal como se iban desangrando las pobres mujeres, entonces él tenía una erección y llegaba al orgasmo. De aquí de que muchos en mis libros, al hablar de este individuo, lo menciono como al abrir el capítulo como el vampiro de los orgasmos. Solamente alcanzaba el orgasmo a la hora de asesinar cuando veía que corría la sangre. Podemos de pensar que estamos hablando también de un sexópata, ya que cuando estuvo en la cárcel se pudo comprobar que era un individuo que se masturbaba diariamente de 5 o 6 veces. O sea, era un individuo que estaba fatal, ¿no? Pues ya digo, él normalmente las mordía, las desangraba, bebía una parte de su sangre y seguidamente, las 2 que se le reconoce, comía parte del cuerpo, una cosa bastante desagradable, y sobre todo la primera, que era una adolescente de 14 años, le arrancó con los dientes los genitales, que fueron y parte del cuerpo, pero los genitales, y por la ausencia cuando se buscó se supone que se le comió el clítoris. Entonces los otros restos, los pechos y el resto de genitales de la pobre muchacha fueron encontrados a pocos metros del cadáver. Por lo tanto, estamos hablando de un individuo, o sea, aparte de un asesino, un sexópata y uno de los individuos más repelentes que hubo, de los muchos psicoquiles que hubo en el siglo XIX. ¿De qué manera lograron los agentes detener a este individuo? Pues mira, y un día le dio escogió como próxima víctima a una pariente cercana de él, lo fue siguiendo, ya resulta que ya, lógicamente, la psicosis, no solamente por estas 2 muertes que ya eran seguras, sino ya digo que se habían encontrado otros muchos cadáveres por aquella zona y de manera similar. Entonces, lógicamente, la gente no sabía si era todo cosas de un solo psico-killer o de más. Por lo tanto, no se sabía. Lo que sí que se sabía es que alguien o algunos iban haciendo fechorías. Y entonces un día fue siguiendo a una pariente, a una familiar de él,
se le resistió y se defendió porque la quiso también asesinar, y bueno, entonces ya se saltó la liebre, se supo quién era y fue detenido, juzgado y enviado a la cárcel, aunque curiosamente en la cárcel, yo es que soy muy crítico con ciertos psicólogos, aunque aquí al tiempo no podríamos hablar de psicólogos, y con ciertos psiquiatras, no con todos, ya que gracias a los diagnósticos que hicieron y todo, aquel individuo estuvo relativamente pocos años en la cárcel. Eso te iba a preguntar, porque el psiquiatra, la documentación que manejo, César El Hombroso, elaboró un informe sobre la personalidad de este asesino. Tú lo has calificado de psicópata, de sexópata, pero ¿a qué conclusiones llegó este especialista? Pues este individuo llegó a la conclusión de que, bueno, le buscó, y vamos a decir que fue un poco un psiquiatra progre, que llamaríamos ahora, le buscó una explicación así de problemas de la infancia, de la juventud, le restó importancia al tema, le buscó razones exógenas y eso acabó, además, como en la cárcel se comportó bastante bien, digo bastante bien entre comillas, ¿no? Porque fue entrevistado por algunos periodistas, ¿no? Que lo fueron, lógicamente. Aquel individuo era una persona que llamaba mucho la atención, además en la prensa macabra, no solamente cuestión de actual y de algún canal de televisión en concreto, ¿no? Siempre se ha llevado. Y algunos periodistas que lo entrevistaron, los pocos que lo entrevistaron, iban viendo que el individuo se portaba bien, era incluso hasta cierto punto educado, pero siempre que lo iban entrevistando y el individuo se iba masturbando, ¿no? O sea, ya se veía que aquel individuo estaba fatal, pero curiosamente lo dejaron salir y bueno, la cuestión es que no acabó muy bien, porque otros dicen, mientras unos dicen que lo dejaron salir, otros dicen que acabó, o sea, su muerte fue un poco bipolar. Unos dicen que se murió fuera de la cárcel y otros dicen que fue asesinado dentro. O sea, sobre la muerte de este individuo, la verdad es que tampoco no hay muchas cosas claras. Pasaría un poquito como con la vampira de Barcelona, ¿no? Que uno dicen que murió asesinada que se suicidó, otra que murió asesinada por las mismas presas, y yo, que he investigado bastante el tema, aseguro que fue asesinada exactamente por un sicario pagado por la alta burguesía catalana que lo envió allí. Uh-huh. O sea, su muerte no está muy clara la cosa. Estoy hablando con el escritor e investigador Miguel Aracil. Miguel, hablemos de un tal Salvador Agrón. Este parece que formaba parte de una banda de los vampiros. Parece que tras ser detenido, su comportamiento en la cárcel cambió radicalmente, al punto que fue indultado y finalmente quedó en libertad, ¿no? Sí, este quedó en libertad. Hemos de pensar que murió relativamente joven, con 42 años, y murió de pulmonía. Y este sí que es verdad. O sea, mientras la muerte del otro está muy oscura, también es verdad que es del siglo XIX, y estamos hablando del siglo XX, mientras el otro no se puede decir nada, porque cuando vas y buscas más oscuro ves el final del primero. De este sí, este murió de pulmonía con 42 años, y era conocido como el hombre de la capa. Este individuo, curiosamente, él era de origen puertorriqueño, aunque se trasladó a Estados Unidos, y formaba parte de una banda juvenil, ¿no? Que le llamaban los vampiros. Esta banda era una forofa del vampirismo. Eran forofos, curiosamente, del mentalismo, y con eso no quiero decir que vinieran a la famosa tienda o museo Selecciones Mágicas de Barcelona a comprar cosas de mentalismo, como alguien dijo equivocadamente no hace mucho. No, o sea, era una tribu, un grupo, una banda, más que nada una banda urbana que le encantaba el vampirismo. Todo o sea, actualmente serían algún grupo de góticos, lo que los góticos no hacen estas animaladas, pero el puertorriqueño, este asesino puertorriqueño, y un paisano de él, un paisano que tenía, Tony Hernández, se pasaron de raya y se dedicaron a ir buscando personas a las que supuestamente extraer la sangre, y lo que hacían con ellas es cogerlas una vez estaban ya presas y débiles, y clavarlas en las puertas con un estoque. Les atravesaban el cuerpo con un bastón estoque, actualmente prohibidos en España,
pero que en aquella época, hasta la década de 1960, en un país tan permisivo con las armas como es Estados Unidos, era algo habitual, pues los clavaban en una puerta normalmente, y se bebían su sangre. Pero es que aquel individuo estaba convencido, el puertorriqueño estaba convencido de que este era un verdadero psicótico, porque el tío estaba convencido de que él era un vampiro. Incluso en las declaraciones, en estos libros míos está traducidos al castellano, sus declaraciones ante la policía, y el tío estaba tan tranquilo, ya decía, ya me podéis matar o hacer lo que queráis conmigo, que cuando yo muera voy a renacer porque soy un vampiro y volveré. O sea, estamos hablando de un individuo, un verdadero psicótico. ¿Su vida, a partir de ese indulto que tuvo, cambió o murió pronto? No, murió pronto, murió con 42 años de neumonía, de una neumonía bastante fuerte, y bueno, y cambió, o sea, cuando decimos que su vida cambió, hemos de pensar una cosa: desde que sale de la cárcel hasta que muere con 42 años, lo que se puede asegurar es que no se le localiza o no se le achaca ninguna muerte. Eso no quiere decir que hubiera hecho alguna, pero claro, cuando hubo un fallo, porque es un fallo garrafal por parte de las autoridades penitenciarias, por parte de los profesionales de la salud mental, que lo dejan suelto. Entonces, si llegó a cometer algún asesinato, que no se sabe, porque en aquella ciudad, hemos de pensar que en las grandes ciudades de Nueva York, una ciudad como Nueva York, igual que otras de grandes de Estados Unidos, Los Ángeles y todo, se dan muchos asesinatos semanalmente. No se le llegó a achacar ninguna, sencillamente se dijo que había salido de la cárcel muy mejorado y que su vida fue ejemplar. Yo dudo mucho que una persona que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pues yo dudo mucho que una persona desequilibrada hasta el punto de ir matando gente y bebiendo su sangre, y que cuando estaba en la cárcel el individuo decía que convencido de que él era un vampiro, y además un vampiro de alta estirpe. Entonces yo dudo mucho que una persona así se pudiera curar. Que no mató a nadie, ojalá sea verdad, pero tengo mis dudas. Miguel, gracias por tu tiempo, gracias y buenas noches. Pues gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Tras el ajusticiamiento de Peter Kürten en la guillotina en 1931, los científicos solicitaron su cerebro para estudiarlo, para intentar encontrar en él algún rasgo que pudiera explicar su violenta personalidad, aunque fue imposible llegar a resultado alguno. Hoy, la cabeza disecada del vampiro de Düsseldorf se expone en el Museo Ripley's, en el estado norteamericano de Wisconsin. José Manuel Frías, gracias y hasta la semana que viene. Gracias.